¿Qué opinas del caso de AMLO contra Ricardo Salinas Pliego? Yo decía el otro día que Ricardo Salinas Pliego es un tipo que en Twitter se llama Don Ricardo, que me parece de lo más ridículo del mundo. Yo no dudo que haya una venganza por parte del gobierno. Tampoco dudo, por otro lado, que Ricardo Salinas Pliego es de lo más de derecha que hay en México. Es el que llevó a la Marquesa. Uy, gente se enojó muchísimo porque hablé de la Marquesa. Ay, es que ¿qué tienes en contra de que sea Marquesa? Que no creo en las aristocracias, man. Que no puedo aceptar que alguien tenga sangre azul y sea mejor que yo porque nació marqués. Ay, es que yo soy la 15ª marquesa de Casafuerte. ¡Puh! Y yo soy el primer Mauricio de aquí. No creo en las aristocracias. No creo en ellas. Y creo que llevar a alguien porque es aristócrata nos lleva de regreso a recordar una cosa que les recomiendo muchísimo leer. Hay una obra, una novela de unos grandes escritores, grandes novelistas mexicanos, que yo no sé qué tan olvidado está ahí a estas alturas, pero a Luis Espota. Luis Espota le gustaban dos cosas: el boxeo, fue alto comisionado de boxeo en México muchísimos años, y la literatura, aparte de ser periodista. Y él escribía un libro al año. Escribió una magnífica exalogía sobre cómo se transmitía el poder en México con el PRI, que se llama precisamente La costumbre del poder. Y escribió un libro, una novela espectacular que se llama Casi el Paraíso. Y en Casi el Paraíso, esencialmente, no se les voy a spoilear del todo, en Casi el Paraíso, un personaje llega a México y decide fingirse noble italiano, un italiano, que era un italiano, como hacen en Italia, ¿no? Que los fabrican en serie, hay un montón. Es uno de estos, medio pícaro y medio villano y medio ladrón, pues decide fingirse noble y se presenta con estas familias de nuevos ricos mexicanos. Siguen siendo iguales todos. En todo el mundo son iguales los nuevos ricos, ¿no? Son pobres con dinero. Y seduce a la hija y se va a casar con ella para que sea parte de la nobleza toda la familia. El papá, saben ustedes, pero vamos, pierde el culo de una manera espectacular todo lo que quiere este hombre, porque los va a emparentar con la nobleza italiana, que es nobleza de larga data. Y la historia es todo el ridículo que hacen todos alrededor de este falso personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se los digo ahora. Luego hizo una secuela que no me gustó tanto, que fue Paraíso 25, pero él dice, publicada en 1956, imagínense un añito después de que yo nací, y a lo mejor fue en celebración de eso, no es cierto. Aborda el retrato de una clase social que esconde su mediocridad detrás del lujo y el poder. Acabo de escribir muchísimos en México y en todo el mundo. Esconder su mediocridad detrás del lujo y el poder. Crítica social representada a través de intriga continua, diálogo vertiginoso, etcétera, etcétera. Bueno, es el niño italiano Amadeo Padula que se finge el príncipe Ugo Conti. Y es una novela maravillosa. Y creo que con la Marquesa, y siempre que viene alguien así del extranjero muy importante, pasa en México, se pierde el culo y se pierden las formas y se pierde la racionalidad. Entonces, como era la Marquesa y dijo lo que dicen todos los populistas, ¡ay, qué bien! Tiene razón la Marquesa. No, tiene razón porque todo lo que dijo era lo que se esperaba que dijera. La agenda de atrás es la que nos preocupa. Ahora llevan a Pablo Iglesias, que es la contraparte perfecta de la Marquesa, el Marqués de Galapagar, como le llaman algunos, en serio, no es Marqués, pero le llaman el Marqués de Galapagar, porque él se reía, él decía que era despreciable y nunca podría confiar en alguien que tuviera una casa de 300,000 euros, luego se compró una casa exactamente de 300,000 euros. Que chico, hay que ser bobo. Bueno, lo llevan ahora a hablar, a dar una charla magistral, y como fue vicepresidente primero de gobierno, en una gestión espantosa, ridícula, prescindible, olvidable del todo, como fue vicepresidente primero de gobierno y tiene un canal de YouTube, que yo tengo uno, entonces los que se mueven del lado opuesto a la Marquesa van a decir que la verdad absoluta la va a decir el 5 de abril Pablo Iglesias en la universidad. Es de bobos.
Las ideas valen por lo que son, no por quien las expresa. Que esto ya nos lo enseña la Odisea. La verdad es la verdad, diga la Odiseo o su porquero, el que le cuida la piara de cerdos. Pero en fin, esa es la historia que pasó con la marquesa. Pero mucha gente se enojó conmigo porque, ¿por qué la criticas por ser marquesa? Porque sí, yo no puedo. Sí, sí puedo. Y como puedo, lo hago.